¿no? Una nota sobre presiones del propio Lorenzetti sobre los jueces para impedir que se habilitara la investigación de la doctora Elisa Carrió. Pareciera que esas presiones han dado su curso porque no se habilita ni siquiera un periodo de investigación. Habrá que ver la respuesta de la doctora Elisa Carrió. Muy bien, y para ir metiéndonos ya en el tema de esta noche y antes de ver la segunda parte del informe de la Salada, Berco, con novedades en el tema consumo, pero también suspensiones y despidos, ¿no? Sí, Gato, lo que vas a ver ahora es un repaso, una especie de panorama de los números. Y después vas a ver las personas detrás de los números. Los números son los que tenemos en el changuito primero, el changuito imposible. La inflación, que según Congreso, según la Ciudad de Buenos Aires y según la CGT, ya excede en mucho el 30% anual. ¿Qué quiere decir este numerito que ves acá, 33,9, 32,9, 35,1? Que si tu gremio cierra un acuerdo por menos que eso este año, al final de este año vas a poder comprar mucho menos de lo que podías comprar al principio. La pérdida del poder adquisitivo, que ya se vivió en 2014, que no es una novedad, no es que ahora es la primera vez. Ya en 2014, con la devaluación de 6 y pico a 8, se notó fuerte. Al cabo de ese año hubo una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, este año puede llegar a ser del doble, más o menos, según lo que estiman las principales consultoras económicas. El Congreso, que ahora capitanea este índice, el Frente Renovador de Sergio Massa, midió el 4,8% la inflación de febrero. Y la interanual dice que ya está en casi 34%. La Ciudad de Buenos Aires, que es la que el INDEC mismo recomienda ver, ahora que no tiene mediciones propias, dijo que es el 4% de la inflación de febrero. Había sido 4,1% en enero. Y la interanual, 32,9%. La CGT, que tiene sus propios números, también desconfiada del INDEC desde hace como 6-7 años, dijo que en febrero la inflación fue del 4,6% y la interanual del 35,1%. En esto, ojo, entra todos los bienes, entra un promedio, entra la luz, que subió muy fuerte en febrero, a algunos les empezó a llegar la factura, a otros no, a algunos les triplicó, a otros les cuadruplicó, a otros les sextuplicó, pero los alimentos y bebidas habían subido muy fuerte en enero. Luego, inflación por un lado, consumo. ¿Cuál es la consecuencia de que la inflación, de que los precios estén en alza? Que el consumo está en baja, la famosa estanflación. Fíjense los números que ya se conocen del primer bimestre. La CAME midió un 3,4% de menor consumo en volumen, no en facturación, en volumen. 3,4% menos en el primer bimestre del año. Los frigoríficos, ¿qué midieron? Que los argentinos... Pero detenete en este número. Los argentinos consideramos la carne como un derecho humano. Sí. Gato, Sí. El asado del fin de semana es casi una conquista social. A partir de lo que aumentaron los cortes de carne en el último año, que fue 46%, mucho más que la inflación general, lo que ocurrió fue que hubo gente que se pasó a cortes de carne más baratos y otra gente que directamente dejó de comprar carne, que ese es uno de los temas que tenemos que debatir con los invitados. Y los autos, que habían arrancado el año muy mal, tuvieron un buen febrero, pero siguen 4% menos de venta en el primer bimestre del año. A pesar de un febrero bueno, como había sido tan malo enero, claro, están 4% abajo en el bimestre. Sí. ¿Qué es lo que preocupa a partir de esa combinación de precios en alza con consumo en baja? Bueno, el empleo, lógicamente, porque es el sándwich entre esas dos cosas, hablando de Diego Bocio. 107.000 despidos es lo que midió la consultora Tendencias Económicas entre enero y febrero, y los rubros en peligro que detectan ya los propios gremios, pero también las consultoras, los organismos estadísticos, los centros de estudio: comercio, restaurantes, metalúrgica, siderúrgica, indumentaria, calzado y pymes. En el comercio está a punto de cerrarse un acuerdo salarial por 6 meses. Los metalúrgicos también están a punto de cerrar un acuerdo salarial por 6 meses. ¿Por qué? Porque hay miedo a los despidos, porque prefieren asegurar un retoque de sueldos para estos 6 meses y después ver cuando un gremio, si estuviera en pleno empleo o en su capacidad de fuego total, diría: no, quiero arreglar todo el año, como siempre fueron las paritarias. Y además porque ahora hay una expectativa de inflación muy alta para el año que se avecina. Bueno, los gremios están empezando
a llevar adelante ese miedo que Alfonso Prat-Gay había dicho admónico al principio del gobierno cuando dijo, bueno, van a tener que elegir entre aumento de salario, entre salario o empleo. Bueno, esa es la amenaza que empieza a hacerse carne hoy entre los trabajadores por la suba de precios, la baja del consumo y el miedo a lo que quede del empleo en el medio. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a ver la segunda parte entonces del informe de la salada de Berco, pero vamos a abrir sobre estos datos y sobre el momento, la discusión que se viene con los fondos buitres a todos los invitados. Gato, aquí. Sí. Antes déjame aportarte un dato que Sí. es algo novedoso que ocurrió hoy. Tecpetrol, que es del grupo Techin, anunció una reducción del 30% del salario de 1.300 trabajadores hasta agosto para no despedir gente. Esto nos retrotrae a una Argentina que conocimos hace bastante poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de principios de los 2000, 2001. Una reducción del 30%, ni siquiera estamos hablando de paritarias, de nada. Reducción del 30% del salario de 30 trabajadores, Sí. una empresa del grupo Techin. Sí, sí, sí. Digo, esto también Sí, para el debate, es ¿no? una aceptación, ¿no? Cuando Es que es aceptan así. una baja, es como que lo que hablaba recién Berco decía, que lo que Prat-Gay había dicho, ¿no? A ver, también sabemos que en alguna empresa automotriz se han suspendido, por ejemplo, los turnos de noche. Y eso significa ¿Eh? menos horas extras, eso significa baja. Sí. Digo, son todas luces amarillas que se comienzan a encender, ¿no? Está el padre Eduardo de la Serna, que es del grupo de curas de opción por los pobres, que han emitido un documento donde muchas de estas cosas, padre, la tienen. Usted está allí desde el 2003, ¿no? Desde el 2003 está en San Francisco Solano, ¿no? Sí, casualmente desde el 25 de mayo Ajá. de 2003. Bueno, es decir que ve la realidad cotidianamente. Es duro el documento que han sacado ustedes y refleja muchos aspectos de la actual realidad, ¿no? Bueno, nosotros como grupo de curas, visto el apagón informativo que padecemos, decidimos hacer un documento periódico con las noticias que nos van llegando y que podemos chequear desde los barrios, desde las comunidades, de la gente y bueno, y estamos intentando hacer una información de las cosas que pasan iluminadas desde el Evangelio, por supuesto, pero tratando de ver lo que podemos decir que son instancias de muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ven reflejada en la realidad, digo, estas cuestiones? ¿Las perciben en la realidad ustedes cotidiana? Digo, ¿hay más gente que requiere, por ejemplo, el auxilio de Cáritas o de ustedes? ¿Ven más gente con necesidades? Por un lado, Cáritas ha aumentado la gente, a pesar de que había disminuido muchísimo en los últimos años. Ahora ha empezado a aumentar la cantidad de gente de Cáritas. Se ve claramente en los barrios, además, en los mercados o los mercaditos o los negocios que están mucho más vacíos. El otro día fui a comprar a la verdulería. La chica que estaba delante mío, una chica que tendría 13, 14 años, pidió 2 tomates. No podía más, ¿no? 2 tomates pidió. Es decir, creo que eso es un síntoma bastante evidente de cómo ya empieza a afectar directamente, a pesar de que tuvieron el changüí de las vacaciones y del aguinaldo, ¿no? Padre, lo de Cáritas lo puede cuantificar algo más exactamente, o sea, puede decir hay 20% más de asistencia a los comedores, a las copas de leche, 15, 25, 30. No, los comedores es otra cosa que Cáritas sería, para que te ubiques, en la parroquia. Es la gente que viene una vez por semana a pedir algún tipo de ayuda. Eso sería gente del barrio en concreto. De haber tenido un número que andaba cerca de los 30, hemos llegado al final, a mitad del año pasado, a andar por 4 o 5 personas por semana. Ahora ya empezó a aumentar la gente, todavía no, es decir, eso es todas las semanas, así que eso habría que esperar un poco para poder tener un dato más preciso de decir, durante el mes de marzo subió tanto, porque a lo mejor esta semana vienen, por decir algo, 10, la semana que vienen 8 y la otra semana vienen 12. Tampoco es una cosa que sea fija. Sí, hay que cuantificarlo, digamos. Sí. A la hora de cuantificar habría que esperar un poco más para tener datos un poco más serios. Ahora seguimos. Eduardo Calvete. Miguel Calvete. ¿Cómo están notando ustedes el tema del consumo? Bueno, hay una evidente caída. El informe de Berco
lo mostraba muy claro. Voy a dar un ejemplo que creo que grafica el resto. En el último bimestre hubo una caída en el volumen de leche fluida en sachet, que es el producto, digamos, esencial o emblemático de la canasta básica alimentaria, de 2,2% en volumen. Eso es uno de los indicadores, además de un cambio en el comportamiento del consumo, ¿no? El hecho del aumento de la carne generó una migración en muchos consumidores en sustitutos. La carne ahora bajó un poco, pero bueno, después de un aumento de prácticamente un 34%, bajó un 5%, realmente no es significativo. Respecto del tema del consumo en general, los índices que da el Congreso, la CGT y lo que da lo que da la Ciudad de Buenos Aires es respecto, como decían, a un conjunto de bienes. Si nos remitimos exclusivamente a canasta básica alimentaria, la inflación es mucho más alta. Sobre todo se dispara en lo que es el segmento C3D o la base de la pirámide de consumo. Ahí nos está dando casi 5,8%, y es muy alto. Es muy alto. Y si establecemos una proyección, la verdad que es demasiado alto para lo que es canasta básica de consumo masivo. En el caso del segmento ABC1 60%. es casi un 60%. En el caso Miguel, ayer nos decía Yuyo Rudnick que cayó el consumo de carne y aumentó para sustituirlo el consumo de fideos, pastas baratas. Todo lo que es pastas creció en temporada estival, Claro, 16%. Que en enero caía, decía ayer. Por lo general se cae porque es ¿no? El consumo de estacional. pasta. Hoy ha subido 16 puntos. Exacto. Entre noviembre y febrero. Es decir, realmente esto genera también que se hipoteca el futuro, sobre todo de los más chicos, ¿no? Hay muchísimos insumos proteicos que dejan de darse. Bueno, lo deben ver en las iglesias y en las parroquias, toda la gente que va por la De asistencia. locos. Claro, perdón, Gato, pero esto es una de las cosas que hizo grande a Evo Morales, por ejemplo. Al cabo de su mandato, los chicos bolivianos miden en promedio 7 centímetros más. Es porque tomaron más leche. Que estén sustituyendo carne por fideos. Es un tema sin duda es un tema de formación y lógicamente estamos hipotecando el futuro de muchos chicos. Esto no es de ahora, obviamente. Ahora, más de una década, ¿no? yo pregunto, hoy, la verdad, lamentablemente, siempre ustedes saben que acá vienen representantes. Hoy nos costó justamente tratar de tener un representante del gobierno o de Cambiemos. Parece que hoy no estaban expectados, todos los teléfonos estaban cerrados o no decían que no. Pero digo, el gobierno se ha fijado, y el presidente lo ha repetido hasta el cansancio, el tema pobreza cero. Sebastián Galmarini, ¿se ve que se puede alcanzar con estos índices? Ustedes ayer, el Frente Renovador, el referente Sergio Massa anunció la inflación Congreso de alta. Digo, ¿cómo están percibiendo también todas estas Y la situaciones? verdad preocupados porque vemos que este gobierno, como el anterior gobierno, no tiene ninguna política para atacar el principal flagelo que tiene nuestra economía hace tiempo, que es la inflación. No hay política inflacionaria. También me alegro que muchos kirchneristas hoy hablen de inflación. Me acuerdo que hace algunos meses no podían mencionar la palabra, que era como si la Argentina no tuviera el problema, y ahora mágicamente aparece. La verdad que todo esto que estamos viviendo es un flagelo que centralmente afecta a los más pobres, que la inflación es el impuesto más regresivo que tiene este impacto sobre los chicos, sobre las mujeres, sobre toda la población más débil, y me parece que rápidamente amerita que nos pongamos a discutir cómo hacemos para salir de este enorme cáncer que se come los bolsillos de los más pobres. Ahora también quiero decir, y me parece que hay factores macroeconómicos que tenemos que atender. No se resuelve el problema mágicamente, Gustavo. Creo que tenemos que trabajar en volver a algunas viejas prácticas que tuvo el principio del kirchnerismo, que era de superávit gemelo, de superávit fiscal y de superávit comercial, que sistemáticamente se ha ido comiendo este proceso, y para ello tenemos que ser proactivos, me parece, no quedarnos en la crítica ni de lo que pasó ni de lo que está pasando, sino en cómo resolvemos desafíos que la Argentina tiene por delante, como por ejemplo salir del default. A ver, Hernán Lecher es economista. No, él hablaba de que en realidad no había habido ninguna política en los últimos 12 años y ahora supuestamente tampoco. La verdad, mire, recién pasaron ustedes un dato
la inflación anual del 30, 32, más o menos. En realidad eso es tomado para atrás. Ahora, cuando tomás los últimos 4 meses, de noviembre para acá, te da el 15%. O sea, la mitad está explicado en 4 meses. Por lo tanto, no es lo mismo lo anterior, que de hecho, justamente hasta noviembre, vos tenés una etapa donde la inflación cae. Ahora, si vos devaluás el 60%, quitás los controles cambiarios, quitás las retenciones al agro, a la minería, a la industria. Si eliminás los productos de precios cuidados, si aumentás los combustibles en enero y ahora el 8% de nuevo, si aumentás las tarifas el 500%, si despedís gente del sector público y además habilitás lo mismo en el sector privado, aumentás las tasas de interés para que no se te escape el dólar y eliminás el inciso K, eliminás el esquema de JAI y paralizás la obra pública. La única forma, eso tiene un nombre, se llama recesión. No hay otra forma. No es casualidad. No sé por qué nos sorprendemos de estos indicadores actuales. Y lo que yo creo es que hay una decisión política para que esto sea así. Yo lo escuchaba a Ferreres el otro día. Decía, en realidad nosotros queremos un modelo que esté sustentado en la inversión y no en el consumo. Claro, para el que está del otro lado de la pantalla, lo que está diciendo básicamente es que el problema de los últimos 12 años es que vos tenías mucha plata en el bolsillo. Y eso era lo que impulsaba la economía. Lo que quieren es que impulse la economía una mayor tasa de ganancia, porque si hay mayor tasa de ganancia, creen que van a invertir más cualquier economista ortodoxo. Es una decisión política. En estos días hay un conflicto en Glencore, en realidad en Arcinque, en Santa Fe, alguno quizás lo sabe. Es una empresa, hay aproximadamente 450 trabajadores que corren riesgo su fuente de trabajo. ¿Saben por qué? Porque quitaron las retenciones a la minería. Y es más barato mandar el insumo a procesar el zinc afuera que hacerlo con la máquina que tienen, porque no la quieren arreglar. Básicamente Glencore no la quiere arreglar. Fíjense cómo en todos los aspectos, y todo apunta a una misma cosa, que los trabajadores tengan una participación en el ingreso menor y además ajustar a partir desde la desocupación. ¿Me permiten? Vamos a compartir entre todos